Bueno, estamos aquí de nuevo, un 17 de enero del 2013. Estamos ahora en el 2013. Como 5 meses después que nos reunimos la última vez. Tú sabes que estoy empeñada en darle seguimiento a esto. Muy bien. Creo que como ciudadana, aparte de las otras cosas que hago, creo que estamos bien contentos porque se han logrado muchas cosas y se han logrado paralizar otras que sabíamos que no nos gustaban y que nadie antes lograba que se siguieran evitando. Así que antes que nada te quiero dar las gracias a ti y a Juan Rosario, que no está aquí, porque la calle comentan, ¿verdad? Qué bueno que ahora protestamos y rápido se enderezan ellos. Gracias. Y sabemos que tiene que ver también con el trabajo que ustedes están haciendo, trayendo ideas nuevas y, ¿verdad? Soluciones que nos convienen más a todos nosotros. Quiero que usemos este primer espacio para aclarar unas cositas que quedaron pendientes, que como yo te hice esta entrevista tan larga, Sí. no, quizás hayan unos datos sin aclarar, y me gusta que no haya ninguna duda, porque para mí tu integridad es importante. No quiero que en ningún momento alguien diga, él dijo una mentira porque tal cosa. O sea que sé que hay una cosa, porque estuvimos hablando de los grupos que se estaban haciendo en las comunidades. Sí. Y hablamos de la mesa de diálogo energético. Correcto. Y mencionaste que el grupo toabajeño de ciudadanos estaba en el... Tobajeños contra el gasoducto. Ajá, que estaban en la mesa. Yo me Te imagino, dije que estaban en la mesa. Sí. No están en la mesa, es que son Han ido colaboradores, se en conocen, alguna... participan. Pero O'Neill, Efraín O'Neill, que era el coordinador de la mesa, me aclaró luego que estrictamente hablando, Tobajeños contra el gasoducto no son miembros de la mesa. Ok, que van Colaboran. en algunos momentos, Sí. y colaboran, pero no son oficialmente, no tienen una posición dentro. No son miembros de la mesa. Ok, entonces otra cosa que estuvimos hablando, porque yo te pregunté si tú tenías negocios privados, Sí. porque parte de la cosa que se rumoró cuando tú estabas como candidato originalmente era que tú tenías intereses creados, que ibas a estar allí yendo a guisar y a velar por tus cosas, y tú me dijiste que tú no tenías negocios, pero después pensándolo, ¿verdad? Y hablando conmigo, me comentaste que sí hubo un momento que hubo un intento de montar un negocio, que hubo una corporación que finalmente no llegó a hacer negocios en sí, pero que ya tú habías hablado con algunas personas de que tenían interés en hacer, ¿qué era? Un parque eólico. 2003, 2004, algo por así, y 3 individuos nos juntamos para tratar de montar un parque eólico. Yo era uno de ellos. Pero eso incorporamos y no hicimos ningún negocio, ni público ni privado. En pocos meses los socios no estábamos de acuerdo en muchas cosas y simplemente se desbandó la corporación. O sea que fue un intento de corporación que debe estar registrada en algún sitio del Departamento de Estado, pero en realidad nunca hicimos ningún negocio. Por De todas maneras, digo, si yo voy ahora mismo al Departamento de Estado y pongo tu nombre, no voy a poder encontrar nada, porque ellos no tengo nada incorporado. Pero ellos no organizan sus archivos por el nombre de nadie. Te lo digo para que sepas que Vale. tendría que ser alguien que supo, porque tú mencionaste que estabas en eso. Entiendo. Y como yo no quiero que hayan empañamientos en nada, porque para mí es importante que como representante mío estés como ciudadana, ¿verdad? Que creo que me representas, que no haya en ningún momento, cuando tú hagas un planteamiento, no pueda haber ningún issue que diga que tú tienes algún interés en cuando lo haces. Y lo otro que estábamos hablando, entre las cosas que hablamos aquella vez, fue el asunto de que yo me acordaba que se había hecho en una administración anterior o sea, 2 administraciones atrás, hubo una serie de movimientos para dejar entrar la ley, la electricidad y las fuentes renovables de energía, y una de ellas era la ley de medición, donde los individuos podían tener su propia producción y venderle el excedente a la autoridad. Sí. Y otro era algo de las empresas, que me diste el nombre, yo no me sé el nombre bien. Esa es la ley de transbordo. Ok, que era que una compañía podía... la ley de incentivos industriales, me parece que bajo ella está el asunto de transbordo. Sí, y que una compañía, que quiere decir que una empresa puede producir energía y venderla a un vecino, a una compañía en otro sitio, y usar las líneas de transmisión de la Autoridad de Energía Eléctrica para que le llegue esa energía a ese otro... Pagándole un peaje a la Autoridad de Energía Eléctrica. Correcto, y entonces hablamos de eso, y pues tú algo no quedó claro. Algo quedó incorrecto. Yo me parece que cuando hablamos en aquella ocasión, yo me confundí y te dije que eso había sido firmado cuando llegó el gobernador Fortuño
La realidad es, cuando examiné las fechas bien, en realidad es que el que firmó la ley de medición neta y el asunto del transbordo fue Aníbal Acevedo Vilá, lo del transbordo al final de su mandato. Y yo me acuerdo que hubo controversia, o sea, me acuerdo varias cosas. Me acuerdo primero que era Acevedo Vilá, pero con una legislatura de los estadistas. Sí, así que había ese tirijada político de grupos encontrados, y había oposición de los mismos oficiales de la autoridad. Correcto. Porque esta idea más bien era de la legislatura. Y son los industriales, pues bien. Ajá, y que se había iniciado en la legislatura, pero que había un problema porque la autoridad, si deja de vender esa energía, es un ingreso que le deja de entrar, y pues se afecta la estructura económica de la autoridad. Y yo me acuerdo que hubo oposición en que eso se dejara hacer así, porque podía mermar los ingresos económicos de la autoridad y poner en precaria la autoridad para todos los demás que no podemos tener transbordo, ¿verdad? Quería aclarar esas tres cositas porque no quiero que... De hecho, lo de transbordo, se aprobó la ley, pero no, aunque decía que tenía que entrar en efecto rápido, no entró en efecto porque faltaba el reglamento. Y el reglamento se aprobó, y los reglamentos de energía eléctrica se aprobaron recientemente, al final de la administración de Fortuño, como 4 años, y lo que se aprobó fue un plan piloto porque con un techo de 50 megavatios acumulado, porque Energía Eléctrica nunca ha tenido la experiencia de gestionar la red mientras existe el transbordo y quiere tener esa experiencia. La Junta lo aprobó en esos términos. Y cuando tú dices un techo, es un tope máximo de producción. Es un máximo de transacciones. La suma de todas las transacciones de transbordo no pueden exceder 50 megavatios. ¿En cualquier parte de la isla? La suma en cualquier momento en el tiempo no puede exceder 50 megavatios. Los argumentos que trajeron en términos de la prueba, etcétera, eran razonables, además de que habían pocos clientes interesados, ¿verdad? Son un grupo pequeño de clientes que pudieran estar interesados y gente que estuviera disponible para venderle. Así que aparentemente 50 megavatios daría la oportunidad de empezar, tratarlo, y si funciona bien, pues se puede expandir. Yo tengo una pregunta en cuanto a ese reglamento en particular, esa ley, porque a mí lo que me sorprendió era que se estaba levantando eso como parte de una serie de cosas que se hacían para abaratar el costo de energía para las compañías que alegaban que era muy caro y por eso no venían aquí, o los que ya estaban asfixiados. Pero también se estaba haciendo, junto a toda esta otra cosa, de empezar a hacer las energías renovables, porque también entró en esa fecha los proyectos que te permitían deducir de la planilla el primer año el 100%, el segundo año el 50%. O sea que había una estrategia de que las personas empezaran también a invertir en eso. Y lo que me estuvo raro del reglamento para el plan de transbordo de energía era que no había una exigencia de que la producción de energía en una compañía que le iba a vender a otra fuese con cierto combustible en particular. Yo recuerdo cuando se empezó a gestar el asunto, conversaciones con colegas de Administración de Asuntos de Energía en aquel momento, y hubo un esfuerzo porque el transbordo fuese pensado para energía renovable. De hecho, como está ahora, como se aprobó, permitía el uso de transbordo durante un tiempo con combustibles fósiles, pero luego se convertía completo en energía renovable, si recuerdo bien. Y me parece que como ya pasó el tiempo y no había estado en los reglamentos, etcétera, en efecto ahora mismo los que pudieran acogerse al transbordo son productores de energía renovable. A mí en principio no me preocupa el asunto del transbordo especial. Lo que me preocupa es que se quede solo en algunos tipos de clientes muy grandes, y que el beneficio de usar el sistema eléctrico se quede para una empresa que, aunque crea empleo, pues gana mucho dinero, ¿no? Y que no está obligado entonces a revertir parte de esa ganancia. Porque ese dinero a lo mejor no se queda en Puerto Rico. Pero el principio de transbordo, como a mí me gustaría verlo, es un productor X que produce energía renovable y se la puede vender a buen precio, qué sé yo, a un conjunto de ganaderos, a una procesadora de leche, que no es un cliente quizás tan grande como los clientes industriales grandes que hay en Puerto Rico, pero que en ese proceso de
viabilizarle, bajarle los costos de energía, pero nos baja el precio del producto a todos. Ese tipo de acción, donde tú llegas ya a otros, a productores de otra naturaleza, que producen otras cosas, específicamente alimentos, podría ser una estrategia interesante y útil para el país para aprovechar no solo los recursos endógenos, los recursos de energía renovable, la red eléctrica, que es de todo, y que el beneficio al final para el que produce, para el que recibe la energía para producir algo, pues también le llega a los ciudadanos, y le pudiera llegar a los ciudadanos a través de un ahorro en el producto mismo. Y eso pudiera funcionar también, por ejemplo, si yo tengo una finca de terreno de Prime Farmland, ¿verdad?, que es el terreno de Santa Isabel, y yo no quiero dañarlo poniendo los molinos. Yo puedo tener una finca de algo que no tienen posibilidades de producción, o la puede tener un amigo, y entonces yo puedo producir energía para mi finca, comprársela directamente a aquel que por ser amigo o por ser mi propia finca me va a costar menos, y transmitirla a través de las líneas de energía eléctrica, ¿verdad?, a mis otros negocios. Podría hacerlo así, o algo, y podría eso funcionar para individuos. O sea, yo puedo llegar a tener una finca y distribuirle a toda mi familia luz renovable de mi finca. Eso es, hay otros esquemas para hacer ese tipo de cosas, solamente no transbordo. Por ejemplo, medición neta virtual existe, donde ahí digamos que tú vives en un apartamento. Ay, salud. Perdón. Tú vives en un apartamento en un lugar donde no tienes la oportunidad de poner placa fotovoltaica. Vives en San Juan, digamos, y tienes un terreno en Laja, o tienes una propiedad en Laja, y decides, y no usas la de Laja, usas la de San Juan. Entonces decides poner placas fotovoltaicas en Laja, pero que la energía que tú el crédito te lo den para la casa, en los créditos en la otra cuenta. Entonces a eso, aunque desde el punto de vista físico es como un transbordo, porque lo estás inyectando acá, lo estás consumiendo en el otro lado, de la forma como son cantidades pequeñas y son clientes, o sea, a nivel de distribución y en pequeñas cantidades, muchas empresas lo manejan como lo que se llama medición neta virtual. Te lo acredito de cuenta a cuenta y no entro en todos los detalles de estar tratando de calcular el efecto en la red, porque realmente para que haya efecto en la red tendrían que ser miles y miles y miles y miles haciendo eso en ciertos puntos, ¿ves? Y es por un asunto de la cantidad de energía que se está inyectando. Eso no se permite hoy en Puerto Rico. En Puerto Rico no hay medición neta virtual. Pero fíjate, yo creo que aunque estoy bastante molesta con el cambio de facturación del formato completo, ¿verdad?, que después en otro momento podíamos hablar, pero vi una sola cosa que me parece que podría funcionar para facilitar esto, en el sentido de que antes, y que me gustaba más, la factura estaba amarrada a la dirección de la propiedad donde se consumía la energía, y el nombre de la persona iba. Pero ahora ellos han hecho una cosa donde la factura está, o sea, tienen las cuentas todas bajo un mismo número. Si yo tengo 4 casas, al individuo, al individuo, entonces el problema facilitaría, ¿verdad?, que si yo tengo 4 propiedades y en una yo produzco energía, el crédito pudiera entrar a esa cuenta, que tiene 4 subcuentas adentro, y entonces que se pagaran todas con lo que produzca un lado. Esa es la única ventaja real que yo le veo hasta el momento. Para el cliente sí, para la energía eléctrica me han comentado que ofrece la ventaja de poder seguir a los clientes morosos. En lugar, dejo de pagar aquí, me voy y pido servicio en otro lugar. Al atarlo al individuo en lugar del sitio, pues le permiten seguir a clientes morosos, y eso, si se recupera el dinero que se le debe a la autoridad, pues eso pudiera servirle a todo el mundo. Pero eso es una falacia, y te digo por qué. Porque como consumidora, cuando yo voy a poner un depósito nuevo, si yo debo dinero me lo sacan en cara enseguida. Si están las cuentas a nombre mío. Correcto. Y la manera que la mayoría de la gente tiene de no pagar nunca una cuenta es ponerlo en la otra persona. O sea que eso es una... Sí, hay maneras de evitarlo. Eso no se puede evitar. Y porque ahora mismo yo lo he visto pasar. O sea, si tú tienes una deuda en un sitio, tú te metes, y si tú estás el mismo nombre, le aparece en la computadora a todo lo que tú tengas pendiente. Digo,
Eso no es cierto ahora con la autoridad porque ahora no entra, ellos no tienen el historial de más de un año en el sistema. Tienen varios problemas. Hoy en día hay varios problemas porque se cambiaron los sistemas